Que tenemos con Alejandro Otero, porque en medio de todo vamos a decir, en medio de toda esta movida de tableros político-electoral que hay, también hay trasfondos económicos. Así que para hablar un poco de economía, ya estamos en comunicación con Alejandro Otero. Hola, Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, a pesar de la lluvia, la alerta meteorológica, la posibilidad de granizo, anímicamente hoy estoy bien. Me alegro mucho. Ahora no sé Disfruta. cómo voy a terminar después de esta charla. Igual, no te va a afectar. Es más, estamos en un momento muy particular de la economía, de esto que los analistas y los operadores financieros llaman el efecto Pichetto, ¿no? Sorprendente los índices que hasta ayer generaban gran preocupación y estrés en los principales funcionarios del gobierno y en particular en los del área económica y muy especialmente en los del Banco Central, hoy están de parabéns, como dicen los brasileros, porque todos están pum para arriba, todos están como vos, Gaby, todos están de muy buen ánimo, sea que veamos el tipo de cambio que bajó un peso en un día, sea que veamos los títulos en la bolsa, sea que veamos el riesgo país, todos esos indicadores del mundillo financiero que, como decíamos, desvelan al gobierno, están teniendo muy buenos resultados y pese a que van a ser un poquito opacados por el índice de inflación de mayo, que hasta donde sé todavía no lo anunciaron, pero por ahí, como dejé de conectarme con los medios hace un rato, a lo mejor estoy desactualizado en este caso de cine, e informame vos a mí, pero va a rondar el 3% mensual, lo cual es un montón, ¿no? Y yo esto Sí, siempre lo justo, subrayo mira, porque, para mí lo viste, porque ronda el 3% la cifra de inflación de mayo del INDEC. bueno, ya la han anunciado entonces. Exactamente. ¿Qué Algunas anunciaron? estiman, INDEC dice que 3%, algunas consultoras dicen 3,4%. Eso Bueno, 3, básicamente. 3% entonces es un índice que va a generar algunos problemas para los analistas políticos, porque los que cuestionaban al gobierno esperaban que fuera mayor al 3% y el gobierno esperaba que fuera menor, para decir que, como viene diciendo hace unos meses, la inflación está retrocediendo. Pero la verdad es que un índice de un 3% es una pésima noticia, porque es un índice muy alto. Pero, como sabemos, a los sectores financieros esto le importa poco porque ellos están en otra cosa y al gobierno también le importa poco porque su única apuesta económica es que el tipo de cambio se mantenga estable. En ese sentido, la verdad que lo vienen logrando, incluso parecería ser que algunos resultados de las encuestas políticas que dice que Macri repuntó su imagen al amparo de la estabilidad o la relativa estabilidad que mostró el tipo de cambio en las últimas semanas, parecerían darle la razón. ¿No es Ujú. cierto, Gaby? Como lo hemos dicho en otras columnas, y conviene reiterarlo, para la mayoría de la gente las noticias no dejan de ser malas. El índice de inflación es una muy mala noticia porque evidencia un retroceso en la capacidad de consumo y de bienestar. Los índices de empleo no mejoran y los índices de actividad, ventas y nivel de actividad económica, se lo mida como se lo mida, van todos a la retranca y su consecuencia inmediata, que es la pobreza, no deja de crecer. Es decir, que en el mundo de la economía real, en el mundo de la cotidianeidad, de la vida de las mayorías, las noticias que hay no son como tu estado de ánimo, sino que son como el día de hoy, ¿eh? Son Ujú. tormentosas, son oscuras, no son alentadoras, son más bien deprimentes y están allí a pesar de que los funcionarios hagan un esfuerzo muy grande
por tratar de hacer caso omiso de esa realidad y presentar como buenas noticias estos retrocesos de los índices del mercado financiero. Si vos me permitís hacer un pronóstico, así como la tormenta o los días tormentosos que tenemos hoy van a pasar, estas buenas noticias del mercado financiero también van a pasar y probablemente pasen más rápido que tarde a dejar de ser buenas noticias y convertirse en malas noticias. Es decir, creo que va a ser más prolongada estos días nubosos y lluviosos que lo que perduren los buenos indicadores en el mercado financiero. ¿Y por qué digo esto, Gaby? Porque la estabilidad en el tipo de cambio se está sosteniendo liquidando reservas y financiando la fuga de capital. Claro, o sea que... Sí, o sea que seguimos perdiendo, podríamos decir. Por más que ahora nos pinten el dólar bajó, el riesgo país se redujo y toda esa movida que llaman efecto Pichetto, la plata se sigue fugando. Exactamente, las reservas, que es lo que está sosteniendo todo esto, no dejan de disminuir y esa disminución tendencial, puede ser que un día suban un poquito, pero la tendencia es a la baja. Esa disminución tendencial indica que la política de sostener el tipo de cambio liquidando divisas tiene un límite próximo. Una vez que eso culmine, todos sabemos que el resultado va a ser una brecha mayor en el tipo de cambio, es decir, una devaluación. La apuesta es si eso llega a octubre o no. Yo creo que la fecha que va a haber que mirar con mucha atención es agosto. Las PASO. ¿Sabes por qué, Gaby, la fecha es en agosto? Porque en agosto son las PASO. Y si la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula que canaliza la enorme mayoría de las voluntades opositoras, la enorme mayoría de quienes quieren cambiar el rumbo económico que viene llevando adelante este gobierno, tiene un resultado importante a su favor y se muestra como una fórmula ganadora, entonces puede ser que en algunos el efecto pánico les haga acelerar la tendencia a la dolarización de sus activos, y ahí habrá que ver si el gobierno logra llegar a diciembre o al menos a octubre con buenos resultados, o empiezan de nuevo los cimbronazos virulentos en el mercado cambiario a partir del efecto pánico que pueda generarse en agosto. Creo que hasta agosto es posible que el gobierno logre mantener a este costo, que insisto, es altísimo, de endeudamiento del país, el tipo de cambio, logre mantenerlo a costa del endeudamiento del país, pero los resultados de agosto pueden hacer variar grandemente esa tendencia. Pero ¿quién más nos va a prestar plata para seguir manteniendo esto? Yo lo pregunto en serio, ¿no? Porque ya el Fondo Monetario Internacional dijo: subestimamos todo este quilombito que tiene Argentina. Vamos a decir, los particulares, los buitres particulares no prestan más porque dicen, bueno, mira, a ver, ya está, hermano, estás en el fondo. ¿Quién va a financiar eso? Mira, eso es claro que constituye un problema, porque primero, lo que se llama los mercados voluntarios de deuda, es decir, aquellas personas como vos, como yo, o organizadas en algún tipo de fondo fiduciario, financiero, organización de cualquier índole, que prestan voluntariamente, es decir, que andan por el mundo comprando títulos de deuda, esos hace rato que le dijeron a la Argentina: no te prestamos más. Por eso fue que el gobierno, que es un endeudado serial, tuvo que recurrir al Fondo Monetario como acreedor de última instancia, porque estos prestadores voluntarios dejaron de prestarle, o si lo hacen, eso es lo que indica el riesgo país, la Argentina tendría que pagar una tasa absolutamente desorbitante y desproporcionada que ninguna persona en su sano juicio contrataría. Por lo tanto, por allí no se ve
quién pudiera prestarle a la Argentina. Y el fondo le ha prestado a la Argentina por la influencia muy fuerte del Tesoro americano y en particular de Donald Trump. El fondo, en su sano juicio y respetando sus propios protocolos, jamás lo hubiera prestado a la Argentina de la forma que le prestó. Ha contrariado todo, tiene un nivel de endeudamiento con la Argentina que representa un porcentaje insólito de riesgo para el fondo concentrado en un solo país. Si los técnicos o tecnócratas del fondo hubieran tomado las decisiones por su propia cuenta, jamás le hubieran prestado esta cifra y en estas condiciones a la Argentina. Mucho menos hubieran hecho otra cosa que contradice sus protocolos, es permitirle a la Argentina, y de hecho lo negaron al principio y se dieron vuelta como un panqueque hace unas pocas semanas, le hubieran siguiendo su protocolo, le hubieran permitido a la Argentina liquidar divisas para mantener el tipo de cambio. Ni una cosa ni la otra lo hubieran hecho sin la influencia decisiva de Trump. Es decir que no parece que los prestadores privados voluntarios ni el Fondo Monetario estén en condiciones de seguir prestando a la Argentina. De manera que en ese escenario la crisis es la única respuesta que tiene una economía de las condiciones que sigue el macrismo para una situación como esta. De modo que, insisto, habrá que estar atento porque en ese plano no son los acreedores los que puedan dar una respuesta a la crisis. Habrá que ver la habilidad que tiene el gobierno para, previniendo una situación como esta, sentarse y reprogramar los compromisos de modo que la deuda no se convierta en impagable, sino que se convierta en una obligación llevadera en el tiempo, para lo cual, lo hemos dicho más de una vez y lo vamos a enfatizar, la condición sine qua non no es conseguir quién te preste o quién te refinancie. La condición indispensable es que la Argentina vuelva a crecer. Si la economía no crece, si la actividad económica no recupera su vigor, si las ventas no vuelven a crecer, el empleo no empieza a aumentar, los ingresos de las personas no mejoran y el consumo no se dinamiza, entonces no hay ninguna posibilidad de evitar la crisis de la deuda. Condición indispensable es que la economía recobre una senda de crecimiento. Y eso es lo que este gobierno, por el camino, que no se cansa de ratificar, que dice que es el que va a continuar cuando gane, no puede garantizar. Porque por el camino del gobierno lo que se consigue es lo contrario al crecimiento. Lo que se consigue es la parálisis e incluso el retroceso de la economía. Por eso es muy importante la elección que sigue, no solo para la mayoría del pueblo argentino, sino incluso, y aunque no lo sepan o piensen contra sus propios intereses, para aquellos que quieren cobrar la deuda, porque si la quieren cobrar, lo que la Argentina necesita es crecer y no continuar por esta senda de retroceso. Mira, te voy a contar una cosa que tiene que ver con un meme. Había un meme que decía o explicaba este efecto Pichetto, que bajó el riesgo país, que aumentó un 5% las inversiones en la bolsa para Argentina, con el hecho de que los inversores decían, mira, con esta fórmula no puede ganar ni ahí, vamos a confiar en que este gobierno se va a ir, ¿no? Claro. Había un meme muy gracioso sobre eso. Justamente porque los inversores quieren cobrar la deuda, no es que la donaron. Sí, el chiste tiene su parte de verdad, como todo chiste, ¿no? Uno podría pensar que Pichetto es el mejor militante de la oposición, porque esa fórmula, la verdad, no se entiende cómo puede arrastrar o sumarle votos al Macri. Que diga Pichetto si es kirchnerista, había otro que decía también ahora. Pero bueno, sí, la verdad es que los fondos van a querer cobrar la deuda y un país que está estancado, un país que no puede generar producción, un país que no puede abastecerse a sí mismo, porque a este punto vamos casi camino a eso, es un país que claramente no va a estar en condiciones de pagar la deuda. Entonces, pensándolo un poco por ese lado, uno piensa la respuesta más viable. No es el cambio del cambio como prometen ahora, con incluso esta nueva titulación de Cambiemos, vamos por el cambio,
sino que es claramente decir, no, nunca acertaron en el rumbo, busquemos otra cosa. Fíjate que es muy interesante lo que decís y lo que el propio gobierno señala en ese sentido, porque el cambio del cambio se limita al nombre de la alianza que los representa. En materia de política económica no se cansan de decir, y en eso nadie puede estar inadvertido, no se cansa de decir el gobierno que ratifica el rumbo y que van a seguir por este camino, incluso más rápido que lo que venían. Es decir, nos conducen al abismo, ahora más aceleradamente. De modo que en materia económica, a no confundirse, no hay ningún cambio del cambio. Es ratificación y continuidad. El cambio del cambio es solo un nombre, es solo el maquillaje con que se presenta la misma alianza electoral, el mismo bloque histórico, como lo quieran llamar, a estas elecciones, primero de paso en agosto y después definitorias en octubre. Es solo un cambio denominativo. En materia de política económica hay ratificación y por lo tanto lo único que cabe esperar es la continuidad de lo que hay. Y lo que hay son malas noticias para la mayoría del pueblo argentino y unas buenas noticias para unos pocos sectores concentrados que no logran mover la aguja en términos de actividad económica y dinamismo para el mundo. No confundirse en este punto. No hay ningún cambio de cambio. El cambio es justamente si uno da el paso con su voto hacia la oposición a este gobierno. Sí, incluso, y ya que te nombré un meme, te voy a contar otro. Había uno que decía, antes era cambiemos y ahora dicen vamos por el cambio porque la plata grande ya se la llevaron, ahora van por la plata chica, ¿no? Por lo que tenemos en la billetera el resto de los argentinos. Pero es que lamentablemente lo que nos han dejado y lo que nos van a dejar en el Banco Central son chirolas, el cambio chico, efectivamente, porque el saqueo de las divisas, una vez más, los sectores conservadores de este país lo han consolidado a lo largo de los últimos tiempos. En ese sentido, lamentablemente hay que decir que el daño está hecho. Perfecto, bueno, a esperar agosto y a esperar octubre, entonces, Alejandro, muchísimas gracias. A vos, nos vemos la semana que viene, un saludo para todos. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro queridísimo columnista económico, hablando un poco de cómo viene el trasfondo económico en medio de estas movidas de tablero político electorales.